Fíjense lo que me contestó la IA cuando venía pisteando como un campeón en la generación de código, donde ya venía deseando mucho que desear, venía derrapando bastante no muy bien la IA. Fíjense esta afirmación que fue la gota que rebalsó el vaso. Les dejo unos segundos para que lo lean, saquen sus propias conclusiones y esto es Cloud 3.7 a día de hoy, utilizado a través de Windsurf. Y la verdad me dejó totalmente decepcionado y desilusionado, pero bueno, sin más, vamos a ver en un video a continuación un poco más de detalle de cómo fue el contexto en el que se dio todo esto y este muy desafortunado comentario y afirmación errónea que hizo una de las inteligencias artificiales que a día de hoy se considera la más inteligente. Bien, les cuento un poco cómo fue la experiencia que tuve hoy en el trabajo cuando lo estaba utilizando. Obviamente por cuestiones de privacidad no puedo mostrar el código que generó en el trabajo, pero les voy a tratar de ejemplificar cómo fue los pasos que seguí y cómo terminé cayendo en un ida y vuelta que me llevó literalmente todo el día, me llevó como más de 6 horas de ida y vuelta en las conversaciones con la IA para lograr que me entregara código medianamente aceptable. Y ni aún así creo que llegó a comenzar a generar código que uno lo mire y diga, qué buen código, ¿no? En ningún momento pude llegar a hacer esa afirmación. A niveles muy macro, generales, cuando me armó el scaffolding, que era lo que yo le había pedido, que me inicialice casi desde cero una aplicación, con unas reglas que ya les voy a mostrar más o menos cómo eran, a grandes rasgos se podría decir que la estructura la armó bien, pero cuando empezaba a mirar fino, en detalle las líneas que escribió, empezaba a notar detalles de malas nomenclaturas, redundancia, malas ubicaciones de algunos archivos, ya vamos a ver en detalle, les voy a ir explicando más o menos todas las cosas que fui viendo malas. Bueno, acá en Windsurf, cuando quieren crear ustedes una carpeta para colocar las reglas que va a seguir la IA cuando se comienza a ejecutar, pueden crear una carpeta oculta que se escribe con un punto al comienzo y escriben Windsurf barra. Dentro de esta carpeta ustedes van a crear pueden crear distintos archivos .md, ¿no? De tipo Markdown. Yo escribo de esta manera y fíjense cómo este tipo de archivos ubicados acá, el editor me los abre en modo editor de rules de la IDE Windsurf, ¿no? Me dice Activation Mode cuando quiero que se ejecute esto. Yo tenía en su momento era Always On. Copié para lo que es el Genesis, por ejemplo, este archivo, lo coloqué acá. Obviamente que, bueno, acá es un modelo muy genérico, por ende tiene una mezcla de un montón de cosas, pero mi código real yo saqué todo lo que no iba y dejé lo específico de Go para el caso que era lo que yo quería, ¿no? En el caso de Golang Lint, acá le dije que siga la guía de estilo de Go. Acá le dije que el punto de entrada iba a estar en cmd main. Cosas, no creo que la parte de makefile me parece que lo había sacado. En esta parte, bueno, había dejado lo de microservicios, había dejado lo de DDD, esto lo había sacado, esto también arquitecto lo había sacado. Eso es algo también que me molesta mucho en este editor, no sé por qué. No funciona en este modo el control Z. Ahora yo estoy apretando control Z, fíjense, no sé por qué acá me apretó un puntito. Y no me deshace los cambios. Reniego mucho en ese sentido. Lo que termino haciendo es hacer acá clic derecho, pongo Open with y pongo editor de texto. Chau. Acá si yo escribo algo, aprieto control Z y como un texto que se edita, puedo deshacer los últimos cambios que hice. Acá no sé por qué en este modo no lo puedo hacer. La verdad que bastante flojo en ese sentido. Pero bueno, como les digo, aquí fui sacando todo esto. Bueno, acá había aclarado un par de APIs, servicios de integración que iba a tener, pero bueno, supongamos en este caso que no lo tengo. Acá le había aclarado qué tipo de persistencia de datos iba a tener. Este caso no aplicaba porque era una aplicación de backend. Acá, bueno, en mi caso no iba a usar Gingonic, pero supongamos que usáramos eso para el framework del backend del API REST. Frontend no tenía porque era una aplicación de backend, aplicaciones de tipo backend, y el lenguaje iba a ser Go. Algo así me había quedado el archivo de Genesis base, ¿no? Ah, bueno, acá también había dejado Swagger, me parece acá. Pero bueno, supongamos que esto esté o no esté. Y esto, bueno, esta última parte también la había sacado porque es muy particular de un proyecto medio más de frontend. Pero en mi caso era una aplicación backend que yo estaba queriendo hacer. Estaba queriendo escribir un scaffolding de una API REST convencional. Después generé, bueno, los otros archivos, ¿no? El de la misión y la visión también, donde en este tipo, uy, no lo puse acá adentro, vamos a ver. En ese tipo de archivos, el de la visión, que está acá, misión y visión, más o menos tiene una descripción acá, escribir cuál va a ser la funcionalidad, el objetivo de existir de esa aplicación, digamos, y cuál va a ser su visión a futuro, es decir, hacia dónde uno se lo ve evolucionando al software, ¿no? Me pareció importante aclarar esto para que la IA al menos tenga cierta idea a la hora de agregar funcionalidades
a una aplicación, hacia dónde estamos mirando, hacia dónde está el norte de esta aplicación, cuál es la visión a futuro que tiene. Entonces, estas dos cuestiones me parecieron importantes aclararlas en un archivo de configuración. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar acá. Esto, obviamente, yo lo tengo que sacar acá porque no va cuando lo escribo de esta manera. De hecho, acá he puesto esto. Y acá lo ponemos en modo always on. Fíjense que si voy a editor de texto, este texto que se escribe acá, esto es el texto plano de la rule. De hecho, acá lo puedo formatear. No, fíjense que acá, esta escritura que tiene acá es lo que cuando estoy en modo edición de reglas me aparece acá para elegir, ¿no? Y bueno, supongamos que acá yo terminé de escribir todo y después escribí en esta última parte la otra regla que era la de arquitectura hexagonal y más o menos cómo quería que me vaya armando la estructura de carpetas. Todo esto en parte me apoyé para generarlo en la IA, ¿no? Que me haga una propuesta arquitectónica de tipo arquitectura hexagonal, cómo organizaría las carpetas, qué sentido le daría a cada una de las carpetas, cómo interactuarían entre sí, qué carpetas conocerían a qué carpetas, ¿no? Esto es bastante importante en el tema de Go por el tema de la importación cíclica. No quiero que la IA en su generación de código me comience a generar importación cíclica, ¿no? Entonces les pido que me haga un mapa de cruces de paquetes, ¿no? Que si este paquete va a tener una dependencia con el paquete domains. Por ende, domains no puedes tener una dependencia cíclica con port, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que esto termine teniendo sentido, podemos avanzar con la estructura que me propone la IA. Esta es una propuesta, puede haber muchas más estructuras, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, acá md, recuerden que acá hay que entrar en modo texto plano, copio el texto plano, cierro, perdón, no está dentro de rules, esto no me lo abrió en el editor de reglas. Ahí está en modo editor de reglas. Always on, bueno, acá está toda la descripción de la estructura. Básicamente estas eran mis reglas iniciales, ¿no? Y lo que le di instrucción acá es, bueno, más o menos le di el puntapié inicial, me fijé acá en las optimizaciones, que estén las tres reglas que estoy agregando, y no mucho más. Fui acá y bueno, le escribí que quería una aplicación, API REST, escrita en Go, que me escriba el scaffolding y que me haga un endpoint de ping pong, ¿no? Donde yo pueda hacer una request get HTTP y que me responda un 200 OK, ¿no? Ese era mi requerimiento. Estuve 6 horas para que me arme una estructura coherente medianamente aceptable. Y de hecho creo que no terminé porque mañana voy a seguir viendo a ese código. ¿Cuáles eran la mayoría de los problemas que me comenzaba a cometer? Fíjense, esto era lo más grotesco que me comenzaba a cometer. Y en la medida que me cometía errores, lo que yo iba haciendo era actualizarme las reglas para que vos no vuelvas a cometer ese mismo error. O no quiero que los cometas más. Entonces, a su vez le iba pidiendo que me agregue acá más reglas de las que a su vez yo ya tenía. Más en la parte también de Génesis, en la parte de estilo de código, esas cosas, fui agregando muchas más reglas de las iniciales, porque me di cuenta que la IA se tomó demasiadas libertades en muchos aspectos que no me terminaban de convencer. Por ejemplo, en la estructura de paquetes en Go, para el que más o menos, perdón, para el que más o menos está familiarizado, si yo estoy creando una estructura de paquetes de la siguiente forma, dentro de internal, no sé, supongamos que tengo un paquete que dice handler, ¿no? Y dentro del mismo, un archivo, y la IA me terminaba haciendo lo siguiente, por inventar palabras, ¿no? Pero me ponía nombres como este, controller-handler.go, ¿no? ¿Por qué? Why? 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 Esta era una de las primeras cuestiones que le dije, agregame una regla para que no lo haga más. ¿Por qué me agregas ese sufijo -handler cuando ya está dentro de un paquete que es handler? Esto es totalmente redundante. No se lo dije con ese tono, se lo dije bien a través de texto. Y bueno, terminó corrigiendo eso y lo agregó de vuelta a las reglas. Dijo, bueno, perdón, me equivoqué. Y ni aún así me recorría todo el proyecto hacia atrás porque me generó un montón de archivos. Y tampoco era que lo iba corrigiendo hacia atrás. Más o menos detectaba algunos y los corregía, pero a veces tenía que seguir revisando yo a mano y encontraba otros lugares donde cometía el mismo error de esos sufijos. Tampoco era capaz de autocorregirse en todo el código que había generado. Pero bueno, cuestión que comenzó a corregirlo, ¿no? Dijo, bueno, eso es redundante, te lo acepto. Pero después también me hacía lo siguiente, fíjense, suponiendo que estamos en un archivo acá dentro de esto, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense, bueno, package controller, perdón, package handler, el nombre del paquete donde estamos, y me escribía cosas como esta, fíjense. Me escribía, por ejemplo, una función y de nombre le ponía controller handler, ¿no? Y esto también es redundante y es una mala práctica. ¿Por qué? Porque toda referencia externa que yo haga para llamar a esta función, controller handler, supongamos, lo llamo desde otra carpeta acá adentro que sea, no sé, errors, ¿no? No se me ocurre otro nombre, así que pongo errors por decir algo, ¿no? Error.go. Y acá adentro, bueno, tengo el paquete, error, supongamos, new error, función. Y supongamos que acá yo lo que quiero hacer es llamar a la función esta que escribí a controller handler. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a escribir esto, punto controller handler. Acá yo no tengo inicializado el proyecto, por ende no me hace correctamente los imports. Me estoy sugiriendo acá Fíjense que esto, cuando yo llame al paquete desde afuera,
va a quedar redundante, va a decir handler.controller handler. ¿Por qué vuelvo a mencionar la palabra handler si yo, por ubicación del paquete, ya se llama handler? Esta aclaración no es necesaria. Está siendo totalmente redundante y me fue redundante en un montón de lugares. Entonces, de vuelta, también le dije, no me definas tampoco un struct que se llame, supongamos, controller handler, también la función, pero también me hacía lo mismo con las estructuras. Porque le digo, estamos la misma, eso es redundante. Entonces, de vuelta, agrego una regla para no darle un nombre a las estructuras y a las funciones y a las interfaces que sean redundantes con el nombre del paquete. Es decir, no me repitas esta palabra adentro de la nomenclatura de esto. De vuelta, un ida y vuelta, no me corregía todos los lugares donde tenía que hacerlo. Yo tenía que estar volviendo a revisar el código a mano, le volvía a decir, corregime acá porque no lo hiciste. Ok. Y por último, y esa fue, bueno, pasaron otras cuestiones de diseño también menores con el tema del nombre de paquetes, por ejemplo. También dentro de un paquete, por ejemplo, internal, me comenzaba también a mezclar. Si bien yo tenía acá una definición de estructura, a grandes rasgos tenía un bosquejo, estaba un poquitito más complejo que esto, un poquito más completo que esto, también creó a su vez otros paquetes, ¿no? Pero me empezó a hacer con una inconsistencia de crearme, por ejemplo, adentro del paquete internal, así como estoy creando yo, por ejemplo, ahora, errors handler. Después también me creó, como que me empezaba a mezclar peras con manzanas. Acá también me generó un controller y después acá también me generó un HTTP. No sé, no tenía mucho que ver esto con esto. Una cosa era es un sustantivo que estaba en plural, otra cosa tenía acá un sustantivo en singular. Acá también, acá tengo un, no sé, un HTTP, una cosa abstracta. Me empezó a generar y ubicar paquetes con nombres muy polémicos que no me terminaban de convencer. Y también terminé dándole directivas para que tome esos recaudos, lo agrega a las reglas también acá del proyecto, que no mezcle peras con manzanas dentro de un mismo paquete, mantenga cierta homogeneidad en el criterio de nombramiento de paquetes. Ah, y otro error también muy insistente también que estuvo con eso, porque de hecho varias veces me lo volvió a regenerar, me generaba la carpeta utils. Utils es una carpeta, pero que en casi todos los libros de buenas prácticas de programación dicen que hay que evitarla a toda costa, porque es una tentación a que sea una bolsa de gatos, que sea una tentación a ubicar cualquier cosa que nada tenga que ver con la aplicación, o que sí tenga mucho que ver con la aplicación, pero lo estamos lanzando igual y metiendo acá dentro de utils, cuando quizás debería estar dentro de internal. No dice nada este paquete, y en Go es muy importante que cada paquete tenga un nombre y sí diga algo, ¿no? Tiene que aportar relevancia. Y no, me hacía esto, me generaba util, me generó un montón de veces la carpeta util y tenía que aclararle, no me generes nombres de paquetes así genéricos que no dicen nada y no aportan a la cohesión de la aplicación. Después pueden investigar qué es lo que es la cohesión en una aplicación, ¿no? Pero estaría atentando contra eso, entonces de vuelta le dije, no me generes carpetas útil. Y por último fue eso, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Comencé a ver adentro los archivos y me comenzó a generar, así como les decía, un conjunto de variables acá, abajo de todo, y un conjunto de constantes acá también, abajo de todo. Y no, comencé a ver esto y dije, esto es rarísimo. Tenía acá toda una función con varias líneas y al final de todas las variables y las constantes, digo, no, agarrá y escribime todas las constantes y variables arriba, no me las escribas abajo. Ahí fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Me hizo esa afirmación, y era Claude 3.7, de que en Go era imposible trasladar esta declaración de variable arriba porque implicaría que yo estoy haciendo referencia a una función que en realidad se declara más abajo en el archivo. Eso es totalmente es falso en Go y era válido en C y en C++, me parece, pero no en Go. Y cuando me hizo esa afirmación y me empezó a mover solamente las constantes arriba y me dejó las barras abajo porque me dijo que eso era imposible, bueno, ahí dije, para acá hay un problema conceptual, no sé bien cómo la IA interpreta las buenas prácticas de Go. Ahora me hace ser mucho más cuidadoso y específico en la redacción de las reglas, que incluso esa es otra cuestión. No sé si las sigue al pie de la letra las reglas. Hay muchas veces que la IA ignora lo que de entrada se tiene como reglas a la hora de solicitarle algo. Incluso aunque yo tengo acá aprendido el Always On, después de que me genera un montón de código, le digo, quiero que me sigas al pie de la letra las reglas que dicen acá. Y me comienza a hacer otros ajustes porque en la primera iteración que hace no tuvo en cuenta las reglas. Entonces no sé para qué están siempre prendidas estas reglas, si no siempre las va a seguir. Más o menos las sigue, sí, porque bueno, más o menos me generó la estructura de proyecto que yo tenía acá, pero me comenzó a incumplir un montón de requerimientos que yo le hacía, le estaba pidiendo acá, le decía incluso cómo inyectar las dependencias, no me inyectó las dependencias como yo le decía que las inyecte, y había otras cuestiones que yo le pedía acá que si yo no le hacía hincapié específicamente en eso de vuelta acá y decirle, hacele caso a la regla que yo te digo tal cosa, no lo hacía. Incluso por momentos, como les digo, se le complica a la inteligencia artificial, no puede resolver algo, y la mejor solución que tiene es ignorar
esa instrucción que vos le estás dando o decirte esa afirmación que me hizo a mí que es inválida, donde me decía no me es posible mover esas variables al comienzo de todos, aunque vos lo quieras definir como una regla en todo el proyecto. Y directamente lo dejó de hacer. Y fue como, ok. Entonces, raro. Raro, al menos para el lenguaje Go, no me está terminando de cerrar. Al menos con Cloud 3.7. Y bueno, como pudieron ver cuando me fui a OpenAI, me decía el mismo error conceptual. Fíjense el siguiente resultado a la pregunta siguiente. Vamos a hacer un poco de zoom. Bien. Le pregunto, ¿es correcta la siguiente afirmación? En Go no pueden ubicarse las declaraciones de variables globales al comienzo del archivo si usan una función que recién más abajo está declarada. ¿Qué me responde la IA incorrectamente? Me dice que esta afirmación sí es correcta. En Go las variables globales se inicializan en orden top-down y no pueden usar funciones que aún no han sido declaradas más abajo en el archivo, ya que la inicialización ocurre en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Error. Esto es un error garrafal de la IA y que esto, imagínense, parece algo muy básico, muy sonso, pero imagínense este concepto a la hora que ustedes le piden a una inteligencia artificial, como podría ser esta versión de ChatGPT, y le piden que les genere toda una base de código escrito en Go. Si tiene estas bases incorrectas de algo que cualquier persona promedio que tiene cierta experiencia en Go sabe que esta afirmación no es verdad, pero la IA sí, me da mucho temor, me da mucha desconfianza de cuáles son otras afirmaciones que la IA cree que son correctas y en realidad no lo son con respecto a Go. Y me genera desconfianza. Fíjense lo siguiente, acá está la función que supuestamente según la IA no funcionaría. No directamente en tiempo de compilación esto me fallaría. Y esto es totalmente falso. Fíjense, si yo voy acá al un Go Playground y ejecuto efectivamente esa función, fíjense, acá estoy declarando la variable, vamos a agrandar un poco esto, declaro la variable X y estoy haciendo acá mención a una función que más abajo recién en el archivo es declarada y la IA me dijo que esto iba a fallar porque aún no está declarado a esta altura del archivo. Esto es erróneo. Yo le doy a correr y fíjense más abajo. Anda perfecto. ¿Por qué puede ser que la IA esté haciendo esta afirmación? Yo creo que es porque trae cierto conocimiento de lenguajes más antiguos, como son C o C++, lenguajes sobre los cuales se inspiró Go y tiene varias cosas que en parte son similares a este otro lenguaje, pero particularmente esta característica no. Y la IA, al menos esta versión, me está afirmando algo que es incorrecto. Me dice que esto no funciona y sí funciona. Y fíjense lo que termina siendo. Algo bastante raro de verlo, ¿no? De esta manera en un código de Go. Al menos todos los códigos que yo he visto con variables globales, que sé que no es la mejor práctica manejar variables globales en un código, pero sé que al menos las variables globales y todo eso se escribe al comienzo de una función. Constantes y las variables. Y luego están las estructuras, las interfaces, las funciones. Pero variables y constantes siempre arriba. Ese fue como el error final que me hizo dudar entonces de todo el criterio que tiene la IA, aunque yo le escriba acá, escribime un buen código de Go, el mejor que puedas ver en tu vida, porque ahora dudo de que sepa qué es lo mejor en el código de Go. Y un amigo me dijo con mucha coherencia de que las inteligencias artificiales son una cuestión probabilística. Se analizan todos los proyectos y repositorios que hay escritos en este lenguaje, que es, podríamos decir, más o menos reciente, ¿no? Entonces no hay tanta cantidad de código como para revisar. Y la poca que hay es de personas que vienen de otro lenguaje, de C, de C++, de Java, y traen al lenguaje cuando hacen sus proyectos y repositorios ciertas mañas, podríamos decir, que no son propias del lenguaje de Go o no lo que intenta la comunidad de Go fomentar. La simplicidad, que no hay que ser redundante con el tema de los nombres, hay que ser muy criterioso y cuidadoso con cada nombre. Esas cosas, por lo visto, es muy poca la cantidad de repositorios que siguen realmente estas prácticas, buenas prácticas, y el grueso de los repositorios traen viejas mañas de otros lenguajes. Tan es así que la inteligencia artificial en este caso se confunde que Go funciona igual a como lo hace C, que no me permitía mover la variable antes de que yo declare la función. ¿De dónde saco esa conclusión? No lo sé, pero yo creo que es porque tiene muy viciada su visión de cómo se hacen bien las cosas en Go. Entonces ahora me cuesta confiar en la IA y escribirle acá en las reglas o incluso acá en un prompt, escribime un buen código de Go, un buen código de Go con buenas prácticas, porque no sé su criterio, hace un promedio de todo lo que existe y promedia para abajo. Lamentablemente yo creo que es por la inmadurez que todavía tiene en cuanto a cantidad de repositorios y tiempo en el mercado, el lenguaje de Go, el promedio va para abajo en cuanto a calidad. Entonces eso no nos favorece a la hora de yo querer generar código de buena calidad, autogenerado, porque me hace código malo. Y si esto, pensemos lo siguiente, es el futuro código que va a comenzar a proliferar por todo GitHub, código autogenerado por esta IA que de por sí está partiendo de un promedio que tira para abajo en cuanto a calidad, esto va a ser cada vez peor. No sé cómo será esto con lenguajes que están hace mucho más tiempo, con Java, con Node, lenguajes que son más antiguos. Quizás, probabilísticamente, la IA es capaz de entender cuáles son las buenas prácticas. Con Go, al parecer, todavía no lo puede hacer.
y me preocupa en el estadio actual en el que está, y si se sigue impulsando de generemos código con la IA para Go, para Go, para Go, es un círculo que para mí puede ser vicioso, salvo que cambie la estrategia de aprendizaje, no sé, de las IAs y quizás comience a darse cuenta que en una menor proporción son pocos los repositorios que tienen escrito un buen código de Go y que a eso tiene que darle más relevancia y más peso al hacer un cálculo probabilístico de cuáles son las buenas prácticas de Go y no mezclarse con otros repositorios que traen mañas de otros lenguajes, que sí pueden funcionar, todo muy lindo, pero no es la esencia del lenguaje. Entonces terminan cuando uno le pide autogenerar mi código en Go, genera una cosa extraña que puede ser funcional, sí, pero no me termina de convencer, al menos a día de hoy. Así que bueno, eso es todo mi descargo que tengo para hacer con respecto al estadio a día de hoy, 2 de junio del 2025, de las famosas IAs para autogeneración de código.